buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por una vez más sintonizarnos en este día domingo, parte, verdad, de la tarde. Y le damos gracias a cada hermano que nos escucha. Así es que vamos a empezar, hermanos, cantando. Pero antes le doy una cordial bienvenida a todos los que están escuchando. Bienvenidos a un servicio más de nuestra iglesia. Le felicito por estar aquí sintonizándonos y le animo a que cante con nosotros en esta tarde. Dios les bendiga. Vamos a cantar, hermanos, en esta tarde el himno número 357, ¿para qué pecar? Número 357, ¿para qué pecar? Comenzamos, hermanos. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Número 2. Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eternal, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar contra Dios, hermanos? Vamos a orar en esta tarde, pedirle a Dios que nos ayude para no pecar más contra Él, amén. Y también para que bendiga el servicio, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, mi Señor, para, Dios, darte las gracias, Señor. Eres tan grande, eres un Dios tan poderoso, eres un Dios tan magnífico, Señor. En esta tarde te suplicamos que reúnas, Padre Santo, a tu Santo Espíritu con nosotros, mi Dios. Que seas tú, Señor, quien dirija el servicio, quien dirija los himnos, quien me guíe a mí, Señor, para dirigir ese servicio, Padre Santo. Te suplicamos que bendigas, Padre, todos los medios que se están llevando a cabo para que cada hermano y cada hermana de nuestra iglesia, Señor, estén escuchando el servicio, mi Señor. Te suplicamos que bendigas a cada miembro de nuestra iglesia que nos escucha, aún a cada persona que no es miembro de nuestra iglesia, a cualquier persona que nos escuche, Padre, en esta noche que nos esté sintonizando. Te suplicamos que tú seas, Padre, con nosotros. Danos, Padre, un buen tiempo durante los himnos. Danos un buen espíritu para cantar. Quita, Padre, por favor, toda distracción que pueda haber. Y te suplicamos, Padre, que también el mensaje de tu palabra tú lo unjas, Padre, con tu Santo Espíritu. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, ahora otro himno. Este himno es el número 127. Maravilloso es el gran amor. Maravilloso es el gran amor. Y qué maravilloso es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden dar cuenta? El hermano Chava está con pilas diferentes ahora. Estoy contento, hermano, de poder dirigirles una vez más los cantos. Y agradezco al hermano Francisco que estuvo en la mañana, ¿verdad?, supliéndome. Y doy gracias a Dios que a pesar de que tenemos el virus, estamos bien, estamos estables. Vamos a cantar fuerte, hermanos, este himno, por favor. Maravilloso es el gran amor. Cante fuerte, hermano, por favor. Comenzamos. Maravilloso es el gran amor de Cristo el Salvador derramó por mí. Siendo rebelde y
temo a la condenación. Cante fuerte, comenzamos. Hoy ya no temo la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación. Vestido en su justicia voy, libre acceso al Padre gozo ya, entrada al trono celestial. Cante lento el último coro. Maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Wow, hermanos, este canto, simplemente de entonarlo, lleva un espíritu a nuestro corazón para que solamente podamos pensar en cómo es el grande amor de Dios. Ahorita acabando este himno puedo recordar un amén del hermano Juan. Amén. Un amén de nuestro pastor. Y hermanos, nada más quisiera yo animarles, quisiera yo empujarles a que tengamos siempre en la mente, hermanos, lo que estamos cantando. Es sumamente importante todo lo que se lleva a cabo en el servicio. Y hermano, este himno es una gran bendición poderlo entonar para poderlo llevar a cabo en un servicio. Y bueno, hermanos, vamos a seguir cantando. Solo quería hacer un poquito de énfasis en este himno tan hermoso. Cantemos, hermanos, ahora el número 580. Estad por Cristo firmes. Amén. Número 580. Estad por Cristo firmes. Comenzamos fuerte. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es inigual. Amén. 3. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres, por débil no es fiel. Vestíos la armadura, vela de oración, deberes y peligros demandan más tesón. Última estrofa. Estad por Cristo firmes, muy poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se darán, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Estad por Cristo firmes. Gracias a Dios por este canto también, que son, hermano, un ánimo durante este tiempo que estamos llevando a cabo en la casa, en la enfermedad.
El solamente venir, hermano, y prepararme para dirigir los himnos es una gran bendición. Hermano, le pido que en esta tarde, noche, conmigo cierre sus ojos y pidámosle a Dios que bendiga esta semana, que Él sea quien provea. Y así también recordemos que tenemos que dar lo que es de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano, por las ofrendas. Le pido que cierre sus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Señor, una vez más, para darte, Señor, las gracias por la gran provisión que tú tienes, Padre, para con tu pueblo. Señor, tu palabra nos enseña, Señor, nos exhorta que debemos darte, Señor, lo que tú mereces. Señor, tú nos pides solamente el 10% de lo que tú nos provees a nosotros. Ese dinero, Padre, no es nuestra fuerza. Ese dinero, Padre, no es nuestro trabajo. Y no es nada, Señor, de lo que podamos lograr nosotros en nuestras propias fuerzas. Es simplemente, Señor, tu gracia que nos provee. Y queremos pedirte, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, para no poder robarte, Señor, lo que es tuyo. Padre, te suplico que bendigas las ofrendas de nuestra iglesia, Señor. Este dinero, Padre, es sagrado. Este dinero, Señor, se da con el fin y con el propósito, Padre, de engrandecer tu bendita obra. Te suplico, Padre, una vez más que bendigas a cada misionero de nuestra iglesia que aportamos algo, Señor, mensual, que aportamos, Señor, en nuestra iglesia, Señor, cualquier necesidad. Te pedimos, Padre, que bendigas, Padre Santo, esas ofrendas. Este dinero, Señor, es especial. Este dinero, Señor, es tuyo. Y queremos suplicarte, Señor, sabiduría para que los hermanos sugieres puedan contar las ofrendas, para que los hermanos sugieres puedan darle, Señor, al tesorero el dinero y se pueda administrar de una manera correcta, Señor. Bendice, mi Señor, nuestra iglesia y bendice también toda la fuente de ingresos, Señor, que tú provees a nuestra entrada. Gracias por ser un Dios tan proveedor. Gracias por ser un Dios tan grande, mi Señor. Bendice las ofrendas, nos ponemos en tus manos. Todo te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos un último himno, hermanos. Se dan cuenta, el hermano Chava anda con pilas. Van rápido los 3 himnos. Y este último himno es más tranquilito. Este himno es para que tengamos un poquito, ¿verdad?, en mente que viene el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes viene un himno solemne, un himno tranquilito, calmado, ¿verdad? Que lo podamos disfrutar juntos, que lo podamos cantar. Y es el himno número 429, hermanos. Número 429, cerca de ti, Señor. Este himno lo hemos entonado anteriormente en nuestra iglesia. Solo le pido paciencia que no puedo encontrar la hoja. Aquí está, en la página 429, cerca de ti, Señor. Vamos a cantar fuerte este himno, pensando, hermano, en lo que estamos cantando. Después tengo un especial y luego viene el mensaje de la palabra de Dios. Y hermano, gracias por la atención que tiene. Gracias por cantar. Me gustaría, hermanos, me duele ver aquí el santuario vacío. Me duele ver nada más aquí cómo quedaron los globos del 14 de febrero. Es triste, hermanos, que el santuario esté solo, pero, hermanos, tenemos estos medios que son de bendición y esperamos que sintonice, hermano, y no se quede sin escuchar palabra de Dios, no se quede sin entonar cantos, que su casa, hermano, sea un pedazo de cielo con esta música, con estos especiales, con la predicación de la palabra de Dios. Le pido que cante conmigo este himno, cerca de ti, Señor. Comenzamos, hermanos. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande, tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, fe
cantemos, hermanos, la última estrofa, la segunda parte donde dice mi voz alabará. Vamos a cantar esa parte bien fuerte y mediten lo que estamos cantando ahí. Dice, mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Gloria a Dios, hermano, por estos himnos que son una gran bendición, y gloria a Dios por este himno, cerca de ti, Señor. Tengo el tiempo ahora, hermanos, de un especial, y después del especial viene el mensaje de la palabra de Dios. Espero que haya tenido un buen tiempo con los cantos, cantando bien fuerte. Ahora le pido que ponga atención al especial y luego viene el mensaje de la palabra de Dios. No sé por qué, Señor, tú me compraste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé qué grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, y contigo siempre quiero estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y contigo siempre quiero estar. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré noche y día, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Oh, mi Dios, fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Hermanos, quiero comenzar esta tarde leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 9, y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. En Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
y primera de Pedro 5:6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Pido que me uses al predicarla esta tarde, que me ayudes a exponerla correctamente, a aplicarla a nuestras vidas de hoy en día, y que tú seas exaltado, que seamos fiel a ti, sabiendo que tú cumples tu palabra. Y pido estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez has sentido como que Dios no está contigo? Como que si Dios estuviese contigo, ¿por qué las cosas no están mejor? ¿Por qué la situación que te ha ocurrido te sucedió? Si es que tú conoces de Dios, eres creyente y tu deseo era caminar con Dios. Y lo que quiero hacer este día es enfatizar esos dos versículos con la vida de un hombre en la Biblia que se llama Mardoqueo. Y miramos en Esdras capítulo 2 y versículos 1 y 2, que nos dice un resumen acerca de Mardoqueo. Dice así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. Ahora, noten eso. El rey Nabucodonosor los había llevado cautivos, dice, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. O sea, estos que voy a mencionar fueron de los que fueron cautivos, llevados cautivos por Nabucodonosor, estuvieron allá todo ese tiempo y regresaron. Dice el versículo 2, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. Ahora, hoy quiero enfatizar Mardoqueo. Así como Daniel fue uno de los que fueron llevados cautivos y Dios le permitió regresar de Babilonia a Israel, así como Nehemías fue uno de los que fueron llevados cautivos y Dios le permitió regresar a Israel, miramos que Mardoqueo fue uno de ellos. Y encontramos la historia de Mardoqueo, o la historia de Esther, donde encontramos la vida de Mardoqueo en más detalle en el libro de Esther. Y entonces vamos al libro de Esther para mirar acerca de este hombre Mardoqueo. Ahora notamos en Esther capítulo 1 que dice en el versículo 1: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, y continúa. Ahora, lo importante de esto es que el libro de Esther sucede cuando Asuero fue rey. Ahora, Asuero fue el rey de los medos y los persas. Él fue el rey después, obviamente, de Nabucodonosor. Y miramos en la Biblia dos profecías que Jeremías profetizó por palabra de Dios. Jeremías 25:11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora noten que Jeremías profetizó esto antes de que fuesen llevados cautivos a Babilonia. Y Dios desde antes ya les había profetizado que por 70 años iban a estar bajo el reino de Babilonia. Y noten también Jeremías 27:7: y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Quiere decir que por 70 años Mardoqueo estuvo en Babilonia, y después de eso fue que llegó Ciro y conquistó a Nabucodonosor a Babilonia, al nieto de Nabucodonosor en Babilonia,
Y después de Ciro hubo otros reyes. Ciro fue el rey de los medos. Y después miramos otros reyes, Darío. Y ahora miramos también a Asuero como reyes de Media, de los medos y los persas, de Media y Persia. Y entonces ahorita estamos leyendo lo que sucedió mucho más de 70 años después de que este Mardoqueo fue llevado cautivo. Para entonces Mardoqueo ya es un anciano. Y miramos acerca de Mardoqueo en este pasaje. Dice en el capítulo 2 de Esther, el versículo 5, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahora entonces notamos, este Mardoqueo ya tenía muchos años. Si él hubiese tenido 1 año de edad cuando fue transportado, pues aún serían unos 80 años de edad. Si hubiese sido ya un joven, un niño o un joven, hubiese tenido más años de edad. Y dice el versículo 7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. ¿Tío de quién? Tío de Mardoqueo. Ahora, si ella era hija del tío de Mardoqueo, quiere decir que Esther era prima de Mardoqueo. Pero entonces, ¿por qué Esther era tan joven y Mardoqueo tan anciano? Bueno, hay personas, una mujer pudiese dar a luz quizá hasta los 45 años de edad, y entonces pudiese tener un hijo, su primogénito, cuando ella es joven, y el último hijo que ella tuviese, pudiese ella tenerlo cuando ella tuviese 45 años de edad. Ahora, si ella hubiese tenido ese hijo a los 20 años, el primero, el otro hijo hubiese sido 25 años más joven, a los 45 años de edad. Y entonces es posible que el papá de Mardoqueo fue mayor y el papá de Esther fue el hermanito menor del papá de Mardoqueo. Y entonces un hombre puede tener hijos aún después de la edad que una mujer puede dar a luz. Entonces, si el papá de Esther tenía unos 50, 60 años cuando ella fue concebida, entonces Esther pudo haber sido una joven de unos 20 años cuando esto sucede, aunque su primo Mardoqueo sea ya un anciano. Y miramos que continúa el versículo 7, porque era huérfana, Esther era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces él adoptó a su primita y la crió en el temor de Dios, la crió a que fuese una hija obediente, una hija piadosa. Y no era obediencia por fuerza y por él ser rudo y malo, sino era obediencia por ser amoroso en amor divino, por ser justo y piadoso y criarla en los caminos de Dios. Porque miramos en otro pasaje cuando él está triste, que ella envía para que le den ropa nueva y cambie su vestimenta. En cambio, si él hubiese sido un padre malo, padre adoptivo malo, ella no le hubiese importado si él estuviese afligido. Pero entonces lo que miramos es que ella fue elegida como la reina. Y no voy a entrar en el detalle ahorita de la vida de Esther, pero cuando ella fue puesta como reina, nadie le dijo, él le dijo a ella que no le dijese a nadie que ella era judía. Y miramos a personas que piensan que los judíos solamente son de la descendencia de Judá, pero aquí claramente dice que en el capítulo 2, versículo 5, un varón judío, y dice del linaje de Benjamín.
Entonces miramos que la palabra judío se aplica a la nación de Israel, no se limita a los de la tribu de Judá. Y entonces continuamos, y cuando ya ella es hecha reina, miramos en el capítulo 2 y el versículo 19, que dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Yo subrayé esa frase: Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y dice, versículos 20 al 23, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta. Ahora, puede ser que también Mardoqueo era uno de los eunucos ahí a la guardia de la puerta. Entonces, si Mardoqueo era uno de los eunucos de la guardia de la puerta, eso da a entender el por qué él no tenía hijos e hijas y el por qué él decidió adoptar a su primita Esther. Hay padres que deciden no criar a sus hijos, hay padres y madres que aún deciden matar a sus hijos antes de nacer, abortándolos. Hay otros y otras que aún los matan después de que ya han crecido 2, 3 años de edad, 5 años, porque hay padres impíos. Pero miramos que Mardoqueo decidió ser un padre, aunque no biológico, él decidió ser un padre para Esther, adoptándola y criándola. Ahora, dice como cuando él la educaba. La Biblia nunca menciona en el libro de Esther la palabra Dios, Jehová, Elohim o ningún otro título que usamos para Dios. Pero no es fortuito, no es fortuna, no es coincidencia, no es casualidad que todo lo que veremos sucedió. Miramos que Dios está en control. Si somos fieles a Dios, Él nos recompensará cuando fuere tiempo. Y entonces te animo, hermano, hermana, que sigas sirviendo a Dios, que sigas caminando con Cristo, que seas fiel a Dios. Y dice así: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Entonces, eso de conspiraciones no es algo nuevo. Desde entonces conspiraron en contra del rey para matarlo. Pero noten versículos 22 y 23. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora, continuando todo esto, quiero que notemos la fidelidad de Mardoqueo. A pesar de que no fue recompensado por lo que hizo, salvándole la vida al rey. Comienza el capítulo 3, el versículo 1. Después de estas cosas que acabamos de leer, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y continuamos mirando la historia de Mardoqueo y qué sucedió por causa de esto. Algunos en la historia dicen que quizá Amán tenía algún ídolo colgado en un tipo de collar, o quizá un ídolo en un anillo, y que por eso entonces Mardoqueo no se inclinaba hacia Amán. Ahora, ese detalle no está incluido en la Biblia, pero pudiese haber sido. Lo que sabemos es que él no se arrodilló, no se inclinó hacia Amán.
Y entonces se enojó tanto Amán que decidió no solamente matar a Mardoqueo, sino la última parte del versículo 6 dice, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y recalco, Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, pero él mismo era judío, porque ese nombre judío se le da a todos los israelitas. Y entonces, en lugar de que el rey recompensase a Mardoqueo por salvarle la vida, miramos que el enemigo de Mardoqueo es el que es puesto en autoridad. Y entonces cuando tú haces lo que es correcto y tú no miras una recompensa inmediata, no dejes de ser fiel a Dios. No digas, pues mira, fui fiel a Dios una vez y no pasó nada. Fui fiel a Dios una vez y Él no me recompensó. No, entonces ya para qué sirvo a Dios. No, entonces mejor ya voy a regresarme a vivir como antes vivía en pecado. Pero miramos que no así Mardoqueo. Él decidió continuar siendo justo, siendo piadoso. Y entonces Mardoqueo, después de que se hace un edicto que iban a matar a todos los judíos, Amán dijo que él iba a echar suertes. Pur, en hebreo una transliteración al español. Pur es la palabra suerte. Casualidad, fortuna, fortuito, suerte. Y entonces él dijo, Dios no existe, yo aquí soy el que decido qué le va a suceder a la nación de Israel, qué le va a suceder a Mardoqueo. Voy a echar suerte y en ese día vamos a exterminar a la nación de Israel. Y entonces miramos que Hitler no fue el primero que decidió e intentó exterminar a toda la nación de Israel, a los judíos, sino miramos que Amán fue el primero que hizo esto. Y entonces en el capítulo 4 Mardoqueo le dice a Esther en el versículo 13 a la última parte, dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y entonces miramos cómo ella acepta el decidir ir hacia el rey, aunque ella no fue llamada para ir al rey y pudiese ser aún ejecutada por entrar donde estaba el rey sin haber sido llamada. Y miramos cómo el rey acepta la invitación de la reina a ir a un banquete y cómo le pide también que vaya Amán. Y van y le pregunta al rey qué es lo que quiere y está dispuesto a darle hasta la mitad de su reino. Y ella le dice que venga a otro banquete. Y entonces van tanto el rey, son invitados a ese segundo banquete, pero noten, después del primer banquete, en el capítulo 5 y el versículo 9, noten qué sucede. Al final dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ahora noten esto, yo subrayé la frase Mardoqueo a la puerta del palacio del rey. Noten la fidelidad de Mardoqueo, la fidelidad de Mardoqueo. Y entonces no te canses, hermano, no te canses, hermana, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y entonces dice Amán en el versículo 13, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces, Amán, el enemigo de Mardoqueo, mira la fidelidad de Mardoqueo. Y a pesar de Amán ser el segundo del rey, a pesar de Amán ser rico, a pesar de Amán tener tanto placer y prestigio y poder y posición, aún siendo invitado por la reina a ese banquete, siendo que a nadie más invitaron, miraba la fidelidad de Mardoqueo sentado a la puerta del rey, a pesar de que no fue recompensado, a pesar de que ni las gracias le dieron.
y mira la fidelidad de Mardoqueo y le da rabia, le da ira, se enoja tantísimo y de nada le sirve, piensa él. Y entonces noten el tipo de esposa que tenía Amán, versículo 14, y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, y cuidado de un mal amigo, le dijeron esto: hagan una horca de 50 codos. Ahora, un codo es la medida desde el codo hasta la punta de los dedos, que en nuestro tiempo sería equivalente a un pie y medio. Y entonces dice, hagan una horca de 50 codos de altura. Quiere decir que iba a medir 75 pies de alta esta horca. 75 pies de altura sería como subirte a un elevador y presionar el piso número 7. Y llegar al 7º piso, y eso al tú estar parado y mirar a tu nivel serían 75, unos casi 75 pies de alto. Y entonces dice así: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Y entonces ten cuidado con las amistades que tú tienes, que no te aconsejen que hagas pecado. Ten cuidado, joven, jovencita, que no te cases con una persona que no es piadosa. Y entonces ellos fueron una influencia para que Amán decidiese hacer esto en contra de Mardoqueo el siguiente día. Y por supuesta casualidad pudiésemos pensar, dice el versículo 1 del siguiente capítulo, el capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Mira, qué coincidencia, qué casualidad. ¿Fortuito? Pura fortuna, pues nada más fue así al azar que sucedió todo esto. No. Aunque el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en este libro, miramos a Dios obrando y miramos que Dios está involucrado en cada área de nuestra vida. Él conoce cada pensamiento, Él conoce cada deseo de nuestro espíritu, de nuestra alma. Él conoce cada pensamiento de nuestra mente, conoce la intención de nosotros y lo que planeamos hacer. Y Dios está involucrado, aun cuando no lo percibas, cuando no sientes que Él está contigo, que Él está cerca. Él es omnipresente, está en todo lugar. Ahora, quizá tú te alejaste de la comunión con Dios, quizá tú te alejaste de obedecer a tu Padre Celestial, hablando a cada creyente que me está escuchando. Ahora, si tú nunca has dejado que Cristo sea tu Redentor, no hay redención sin salvación. Y entonces, si tú nunca has dejado que Cristo te redima, la Biblia dice que todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios, nos condena al lago de fuego. Pero Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El infierno es un lugar literal y Dios habla más acerca del infierno que acerca del amor. La razón que Dios se manifestó en carne, y ese es Jesucristo, es porque Él no quiere que vayamos al lago de fuego. Y por eso, así como fue profetizado, Él vivió una vida perfecta, nunca pecó ni en su mente. Murió en la cruz como fue profetizado, fue sepultado y resucitó al tercer día como fue profetizado. Y la Biblia dice que si tú dejas que Cristo compre tu alma, que Él te redima, Él paga toda la deuda de tus pecados, pasados, presentes, futuros, compra tu alma y te regala vida eterna en el cielo. Entonces, el ir al cielo no es algo que nos ganamos. Ay, es que yo me porté tan bien, yo por eso voy a ir al cielo. No, el cielo es un regalo que Dios ofrece a todo aquel que deja que Cristo le compre, que Cristo le redima. Pero miramos entonces que si tú ya eres creyente, Dios te adoptó como hijo, como hija,
ya eres hecho hijo de Dios, Dios te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, Él te regaló el cielo. Si tú no sientes su presencia, no es porque Él no te ha redimido o porque perdiste la salvación no se pierde, Dios promete vida eterna. Entonces, quizás sea porque tú no estás caminando en comunión con Cristo, porque tú no estás caminando con Dios. Pero miramos que Dios está involucrado en cada área de tu vida, cada área de mi vida. Y entonces, aunque aparenta ser una coincidencia que aquella misma noche se le fue el sueño al rey, Dios estaba en control. Versículo 1 continúa y dice, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Quizá él pensaba escuchar que tan grande él era como rey Asuero, de todo el mundo conocido en aquel tiempo, pero aún Dios fue quien influenció, quien causó que él decidiese ordenar que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Y entonces, versículo 2, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y entonces él comenzó en su imaginación a pensar qué es lo que él desearía que el rey hiciese. Y en su corazón él deseaba ser el rey. Deseaba estar vestido con el rey, tener la corona del rey, que anunciasen todo esto. Y él menciona, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. Y yo subrayé esa frase, que se sienta, no que se sentaba, que se sienta a la puerta real. La fidelidad de Mardoqueo. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Ahora noten aquí que Mardoqueo no se enorgulleció, no dijo, es que sí, es que yo soy tan grande. No se le infló su cabeza como un globo de esos de aire caliente que suben allá en el aire. No, él volvió a la puerta y continuó siendo fiel. Lo alabaran o no lo alabaran,
lo recompensaran o no lo recompensaran, él continuó siendo fiel. Dice, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Ese Amán estaba tan avergonzado. Ahora noten que en el mismo día que Amán planeaba exaltar a Mardoqueo, colgándolo en una horca, Dios cambió eso y Dios causó que Mardoqueo fuese exaltado, pero no en la horca. Que no fuese elevado en una horca, sino que fuese exaltado a ojos de toda la gente en la capital del reino. Y entonces Dios nos dice en ese pasaje que leímos al principio, Primera de Pedro 5, 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mardoqueo no estaba buscando el ser exaltado, Dios lo exaltó a su tiempo. Y entonces quiero que notes, hermano, hermana, la fidelidad de Mardoqueo, a pesar de que cuando él denunció ese complot que planeaban matar al rey, esa conspiración, y no fue recompensado, él siguió fiel, siguió fiel. Y entonces miramos que ya después de ese segundo banquete, en el capítulo 7, Esther descubre que Amán es aquel malvado enemigo adversario que había planeado exterminar toda la raza judía. El antisemitismo y el deseo de exterminar a todos los judíos comenzó con el enemigo y adversario Amán, pero Amán siendo influenciado por Satanás. Y entonces miramos en el versículo 10 del capítulo 7 de Esther, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. En el mismo día que Amán planeó que Mardoqueo fuese colgado, ese mismo día Amán fue colgado en esa misma horca. Y aunque no aparece el nombre de Dios, si no miramos a Dios obrando visiblemente, Él está en control. ¿Fortuito? No. ¿Fortuna? ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios, hermano, y Dios te recompensará cuando sea tiempo. Y noten el capítulo 8, versículo 2, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y dice el versículo 15, los versículos 15 y 16, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y entonces miramos que Dios exaltó a Mardoqueo. Dios exaltó a Mardoqueo. Noten capítulo 9, versículos 24 al 28. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey,
Él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. O sea, se hizo un día festivo, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Ahora, este mismo jueves pasado, al ponerse el sol, comenzó esta celebración de Purim en Israel. Y todos los judíos en todo el mundo que celebran, que son ortodoxos o que celebran lo que Dios dice, y así como aquí en Estados Unidos de América, el día 4 de julio, día de la independencia de este país, es recordado, y otros días festivos son recordados. Bueno, es parte de la historia de Israel, de su país. Y entonces esta misma semana, este jueves en la noche, febrero 25 del año 2021, se celebró este día de Purim. A propósito, este año cayó en mi cumpleaños, así que también fue mi cumpleaños, pero eso fue pur, ¿verdad? Fue coincidencia, fue nada más casualidad. No, que no hay casualidad. Bueno, Dios está en control de todo. Y entonces nosotros no lo celebramos porque no somos judíos, y aún la manera que los judíos lo celebran hoy en día no es como la Biblia dice. La Biblia no dice nada de ponerse máscaras como si estuviesen celebrando Halloween. Eso no es bíblico. Entonces no estoy diciendo que lo celebremos, pero estoy diciendo que aún hoy en día, aún esta semana, este jueves pasado, la nación de Israel celebró este evento que está en la Biblia. Otra evidencia de la veracidad de la palabra de Dios. Es verdad no solamente históricamente, es verdad en toda escritura. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y noten el capítulo 10, cómo termina el libro de Esther. Versículos 2 y 3. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Ahora, hermanos, Mardoqueo fue el único, aparte de Daniel, que tuvo esta posición de ser el segundo hombre más poderoso de sobre toda la faz de la tierra conocida en aquel tiempo. Ahora, Daniel, por 7 años, cuando Nabucodonosor estaba actuando como animal, Daniel realmente tomó esa posición como líder, como rey, y guió a toda la nación de Babilonia. Pero en el tiempo de Mardoqueo, eso mismo que había conquistado Babilonia, Nabucodonosor, ahora lo había conquistado los medos y los persas. Y entonces este Mardoqueo tuvo una grandeza enorme. Y dice el versículo 3, o continúa el versículo 2, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Versículo 3, porque Mardoqueo el judío, ahora recuerden que era de la tribu de Benjamín, pero en el Antiguo Testamento también se le dice a todos los israelitas judíos. Dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró
el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y ahora miramos, este mismo Mardoqueo es aquel que cuando Ciro había dado la orden de que se reconstruyese el templo, este Mardoqueo, miramos en Esdras 2:2, que había sido uno de aquellos que habían ido. Esdras 2:2. Lo leí al principio y lo voy a leer de nuevo. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo. Y continúa. Noten que Mardoqueo era de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ahora sabemos que ellos fueron y después de un tiempo fueron forzados a parar y regresó. Y la historia de Esther fue después de que él había ido a ayudar a reconstruir el templo ahí en Israel. Pero miramos la fidelidad de Mardoqueo. Y entonces, hermano, hermana, 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sé fiel a Dios, hermano. No te canses de hacer el bien. Sigue adelante. No dejes de leer tu Biblia cada día. No dejes de orar a tu Padre Celestial cada día. No dejes de caminar con Cristo cada día. No dejes de someter tu espíritu, tu voluntad a la del Espíritu Santo y hacer lo que Él dice en lugar de lo que tú quieres cada momento del día. Tú sigue fiel a Dios. Y dices, pastor, ¿en qué áreas debo de ser fiel a Dios? Bueno, quizá tú eres un nuevo creyente y no has sido bautizado bíblicamente después de dejar que Cristo te redima. El bautismo es una foto de que antes estabas muerto en delitos y pecados y que ahora Dios te ha dado vida eterna. Y entonces el bautismo en agua es un símbolo visible de lo que sucedió espiritualmente. Decide bautizarte si no has sido bautizado y agregarte como miembro de esta iglesia local. Y después de ser salvo, bautizado, agregado como miembro de la iglesia local, una iglesia que sea bautista. Cualquier bautista sabe que regresamos a Juan el Bautista. Juan el Bautista recibió el bautismo del cielo y Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista, identificándose con ese bautismo celestial, y Jesucristo fundó su iglesia sobre sí mismo. Él es la roca, Pedro es la piedrita. Cristo es la roca, Cristo fundó su iglesia sobre sí mismo, una iglesia bautista en doctrina y práctica. Y entonces, si tú no estás aquí, bautízate en la ciudad donde tú vives, en una iglesia que sea bautista, que sea independiente, que crea la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia, que es inspirada por Dios, que siga los fundamentos de la Biblia, que viva en piedad, que viva en santidad. Y Dios nos ha llamado a ser santos. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Él es santo, santo, santo. Y entonces tú decides ser como tu Padre Celestial. Tú decides leer tu Biblia para escuchar su voz. Tú decides no solamente ser oidor, sino hacedor. No solamente escuches que Dios te dice que hagas algo, sino obedécele. Imagínate que tú llamas a tus hijos a que vengan y hagan algo y ellos te escuchan y no te obedecen. No dejan de ser tus hijos, pero no van a recibir las bendiciones que tú tuvieses para ellos, y la comunión entre ellos y contigo va a estar en problema. Va a haber una separación en esa comunión, aunque no dejen de ser tus hijos. Y entonces no dejes tú de obedecer a Dios, siguiendo lo que Él dice, siendo fiel a Dios.
no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y no nada más por costumbre en este año pasado, 2020, con la pandemia de este SARS-CoV-2, de esta enfermedad COVID-19. Aún años anteriores había aquellos que decidían dejar de congregarse, no venían entre semana, no venían un servicio o dos, o llegaban tarde a la mitad de la predicación ya cuando va a terminarse. No, tú decides ser fiel a Dios, decide aprender la palabra de Dios, decide escudriñar la Biblia, no nada más leerla por leerla y decir ya la leí y no hacerle caso, decide aprender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer más a lo que Dios le agrada. Conocer más lo que a Dios le agrada para tú agradar a tu Padre Celestial, para tú agradar a Dios, para tú seguir a Dios, ser fiel a Dios. Algo tan sencillo, Dios dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho va a ser fiel. Y algo que Dios dice que es pequeño, que es poco, son las finanzas. A nosotros, sus hijos, nos ha dicho que todos nosotros le pertenecemos a Dios. Él nos compró, todo le pertenece. Y nosotros somos mayordomos, somos administradores de su dinero, porque al comprarnos todo lo que nosotros ganamos no es nuestro, es de Dios. Y Él nos dejó como administradores y nos dice que el 10% de nuestro ingreso lo demos a su iglesia. Ese es el diezmo. No, pastor, yo no puedo dar 10 centavos de cada 100 centavos. No, pastor, eso es mucho, 10 centavos de cada dólar. Acuérdate que tú y yo no somos dueños de nada. Él es el que nos compró. Éramos esclavos de Satanás, ahora llegamos a ser hechos esclavos de Dios. Nos libertó del pecado para servir a Dios, pero ahora no solamente nos dejó como esclavos, nos adoptó como hijos y nos puso como administradores. No solamente de nuestras finanzas, también de nuestro tiempo y de nuestras habilidades. Pero lo más básico es las finanzas. Sé fiel a Dios dando el diezmo. Y Dios dice que Él es el que nos da vida, el que nos da la fuerza. Y entonces tú dices, no, es que a mí Dios no me ayuda. Yo con mi fuerza, con mi intelecto, con mi educación, yo soy el que gano el dinero. No, Dios es el que te da de alimento. Él es el que te da de comer. No, Dios no me da de comer. Yo compro la comida. ¿Y quién hizo esa comida? Oh, tal compañía la hizo. No. Dios creó esas plantas, esas verduras. Dios creó esos animales. Y todo lo que comemos es porque Dios lo hizo. Entonces, Dios te da de alimento. Dios creó todo. Dios te da la energía a través de ese alimento. Dios te da la salud. Dios te da la fuerza, te da el intelecto. Todo lo que tú recibes es de Dios. Y el diezmo, Dios te ha dicho, dalo a mi iglesia. Y entonces sé fiel en dar el diezmo. De cada $10 da $1. De cada $100 da 10. De cada $1,000 da 100. De cada $10,000 da 1,000. Eso es el diezmo. Y continúa. Si Dios te hace multimillonario, da $1 por cada $10, 1 centavo por cada 10 centavos, es el porcentaje, es lo mismo. Y arriba del diezmo puedes mostrar tu gratitud, arriba del diezmo mostrar tu agradecimiento dando ofrendas más allá del diezmo. No solamente ofrendas para la iglesia local, aún ofrendas que ayuden a misioneros, que sean plantadores de iglesias en este país y aún misioneros en otros países. Y tú sé fiel en dar el diezmo. Tú sé fiel en ir a la iglesia. Tú sé fiel en evangelizar. Tú sé fiel en compartir las buenas nuevas de salvación con otros. Dar el testimonio de cómo Dios a ti te salvó. Tú sé fiel en repartir folletos. Tú sé fiel en venir a la iglesia cuando es tiempo de evangelizar. Para ir y dejar folletos en las casas. Sea propio, adecuado tocar puertas y compartir el evangelio, o en tiempos de pandemia, si solamente es dejar el folleto en su puerta, tú puedes ir y compartir el evangelio. Tú puedes enviar por correspondencia el evangelio. Nosotros no solamente dejamos en español los folletos en las puertas. Estamos aquí en Texas, en Estados Unidos de América, en la ciudad de Austin. Dejamos un folleto en inglés y un folleto en español en cada puerta. Cuando enviamos por correspondencia el evangelio, enviamos un folleto en inglés y un folleto en español,
Porque Dios no dijo solamente comparte el evangelio con los hispanos. Es a toda criatura, compártele, no digas, es que aquel es americano y yo no sé hablar. Aunque no sepas hablar inglés, déjale un folleto en inglés. Ni tienes que decir nada. Vas y compras tu comida y te dan el recibo, les dejas un folleto en inglés y te vas. Pero bien que sabes ordenar comida en inglés, ¿verdad? Bueno, si ordenaste en español, déjale también un folleto en inglés y en español. Y entonces no es excusa el decir, es que yo no sé hablar inglés. No sé hablar inglés. Tú vas al doctor y dale un folleto a la enfermera, dale un folleto al doctor o a la doctora. Tú vas al dentista, dale un folleto a los que te ayudan, un folleto al dentista. En cualquier lugar donde tú puedas compartir el evangelio, compras comida en la tienda, déjale un folleto a la cajera. Vas al banco, depositas, sacas dinero, deja un folleto a la persona que te ayuda. Aún ahí en el banco puedes dejar folletos. Allá en el correo postal puedes dejar varios folletos alrededor, que la gente los encuentre después y los lea. Vas comprando con tu carrito ahí en la tienda y ya después cuando sacas tu comida y la pones en tu coche, en tu vehículo, dejas un folleto ahí en el carrito ahí donde se sientan los niños, lo doblas y alguien va a encontrar ese folleto. Hay tantas maneras que tú puedes compartir el evangelio. Dile a tus conocidos, a tus familiares, lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Él te redimió, que tú dejaste que Cristo fuera el dueño de tu alma y que Él compró tu alma, que Él pagó la deuda de tus pecados, que Él te dio vida eterna. Sé fiel en evangelizar. Pastor, ¿en qué más debo de ser fiel? Seamos fieles en lo poco. No solamente una vez, pastor, yo una vez fui a evangelizar. Pastor, yo una vez di el diezmo. Pastor, una vez yo fui a la iglesia. No, sé fiel cada día, todo el día, toda tu vida. Y Dios a su tiempo te exaltará. No lo hagas para ser visto de los hombres. No lo hagas por una posición, para que digan, mira el hermano, la hermana tiene tal posición. No, tú hazlo por fidelidad a Dios, por agradecimiento a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios y eres fiel a Dios, tú caminas con tu Padre Celestial, tienes esa comunión con Jesucristo, Dios te va a recompensar. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero pastor, ¿qué tal si Dios no me exalta aquí? A Juan el Bautista lo decapitaron. Eso no fue que Dios lo exaltó aquí en la tierra. Recuerden, hay una eternidad. Después de que morimos físicamente, ya la muerte espiritual no tiene nada de autoridad sobre nosotros. Y entonces tenemos una eternidad con Cristo en el cielo, donde Él nos recompensará por lo que hicimos en obediencia a Él, en gratitud a Él, para agradarle, para obedecerle. Si lo hacemos de corazón como para el Señor, Él nos recompensará. Y ahí sí no te pueden robar esa recompensa. Ahí sí no te pueden decir que te van a pagar y luego no te pagan. Hubo un mes que yo trabajé cuando yo era joven en una compañía de construcción y después de todo ese mes no me pagaron nada. Y trabajé y no hubo recompensa. Y ¿sabes qué? A veces hay gente que puede robarte. Hay gente que puede estafarte. Hay gente que puede causar que lo que tú tenías acumulado se desvanezca, encienda en una casa y se quema toda. O puede ser un accidente, un accidente automovilístico. Pero en el cielo, nada ni nadie puede quitarte esa recompensa. Y entonces decide, hermano, hermana, ser fiel a Dios. Decide servir a Dios. Y así como Mardoqueo fue fiel, aunque no lo alabaron, no lo hagas tú para ser aplaudido por la gente. No lo hagas tú para ser visto por la gente. Ahora, si te miran, no hay problema, pero que no lo hagas por eso. Si te aplauden, no hay problema, pero no lo hagas por los aplausos. Y cuando digan, qué bendición, dile gracias a Dios. Dale la alabanza a Dios. Que esa alabanza no la recibas tú y te la quedes. Tú dale gloria a Dios. Alaba a Dios. Gracias a Dios. Y Él te va a recompensar. Mira, en el cielo
al tú ser fiel aquí en la tierra, te va a decir Dios, bien, buen siervo y fiel. Ahora, ¿tú piensas que Dios va a mentir y te va a decir bien siervo y fiel si tú eres infiel? Ahora, te puede decir, entra, algunos con ese dicho, la expresión, pues entró de panzazo, ¿verdad? Bueno, hay personas que van a ir al cielo, que no van a tener recompensa en el cielo. Aquel malhechor, homicida que estaba crucificado al lado de Cristo, Dios lo salvó. Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que en el paraíso, en el seno de Abraham, es donde estaban todos los espíritus de aquellos que habían muerto, confiando que Cristo algún día resucitaría de entre los muertos, y entonces no iban al cielo. Jesucristo había dicho, nadie ha ido al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Pero después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, se llevó a todos ellos, desde Adán hasta aquel homicida que había ido al paraíso, todos ellos los llevó al cielo. Y ahora el estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. Y entonces, hermano, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Decide tú seguir a Dios, obedecer a Dios. No por ser visto de los hombres, no por los aplausos, no por la posición, no por si me dicen qué bueno, bien hecho. Sí, es que el pastor no me dijo buen trabajo. El pastor se le olvidó decir mi nombre, que yo también ayudé y que yo también participé. No, ya no voy a participar entonces porque ni me dice a nada ni me alaba. No, ya voy a dejar de ir a la iglesia porque ahí no me alaba. Mira, tú sirve a Dios, sé fiel a Dios, decide como Mardoqueo, y a su tiempo, así como Mardoqueo, Dios te va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. No dice, sobre poco no fuiste fiel. No, aún el poquito que Dios nos pidió que hiciésemos, aún en ese poquito, aún en ese poco, fuiste fiel. Aún llegar a los servicios, fuiste fiel. Aún en diezmar, fuiste fiel. Eso es algo básico. Aún en leer tu Biblia todos los días fuiste fiel, tener comunión con Dios fuiste fiel, caminar con Cristo fuiste fiel, ceder tu voluntad al Espíritu Santo fuiste fiel, compartir el Evangelio con otros fuiste fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. En el cielo, al ser fieles a Dios, vamos a estar gozosos al principio, pero aún en el cielo, al principio, va a haber quienes van a estar tristes, quienes van a tener lágrimas y van a llorar en el cielo diciendo, ¿por qué no serví más a Dios? ¿Por qué no fui fiel a Dios en el diezmo? ¿Por qué no fui fiel a Dios en ir a la iglesia? Mira, tú y yo no le hacemos un favor a Dios al ir a la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, vamos ahí para escuchar de Dios, la palabra de Dios. Y no mires al predicador, no mires al pastor. Escucha si lo que el pastor te está diciendo es palabra de Dios. Y si lo es, obedece a Dios. Porque no es el pastor hablándote a ti, es Dios mismo hablándote a ti. Y entonces, sé fiel a Dios. Decide ser fiel a Dios. ¿Y cómo sé que al principio en el cielo va a haber quienes van a llorar? Porque Dios dice después, en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, Dios dice al final de Apocalipsis, enjugará toda lágrima. Quiere decir que va a haber aquellos que aún en el cielo van a llorar porque no fueron fieles a Dios. Toda su recompensa, todo lo que ellos desearon y trabajaron fue vanidad, fue materialista. Su casa, su coche, amaron más sus riquezas que a Dios. Por eso Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, pero la raíz de todos los males. Y si tú dedicas tu vida al éxito en vanidad, un día ya no va a existir todo eso. Y en el cielo vas a llorar por tan gran pérdida que tú diste, en lugar de haber invertido toda tu vida en lo eterno. Sé fiel a Dios, hermano. A su tiempo Dios te exaltará. Sé fiel a Dios. A su tiempo Dios te recompensará. Decide hoy mismo. No nada más escuchar la predicación y decir, me cae mal ese predicador, me cae mal el pastor. Siempre la trae en contra de mí, siempre dice algo que a mí no me gusta. No,
mejor di: Dios, gracias que me amas lo suficiente para hablarme. Gracias que todavía hablas a mi corazón y tú sabes lo que está en mi corazón. Dios, gracias que tú iluminaste áreas en mi vida que necesito corregir, en donde necesito ser fiel a ti. Yo quiero obedecerte, y por eso Dios dice: humillaos. Se requiere humildad, reconocer el error y decir: necesito arrepentirme de esto, arreglar estas áreas en mi vida. Y si tú te humillas, le pides perdón a Dios, le pides perdón a las personas que necesitas pedirle perdón, te humillas delante de Dios, te arrepientes, Dios te exalta a su tiempo. Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, hermano, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, decide tú ser fiel a Dios como Mardoqueo. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias que me has usado para predicar este mensaje. Pido que cada persona escuchando decida tener un corazón blando, un corazón dispuesto a obedecerte, que no sean oidores solamente y no hacedores, que no solamente escuchen y se vayan y continúen viviendo una vida igual, sino que este día sea una diferencia en su vida al humillarse delante de ti, al arrepentirse de no serte fiel en las áreas que tú les has iluminado en su vida y decidir ser más fieles a ti, sabiendo que tú nos recompensarás, nos exaltarás cuando fuere tiempo. Así, con sus ojos cerrados, rostros inclinados, si tú estás ahí y dices: pastor, yo nunca he dejado que Cristo sea mi redentor, que Él sea mi dueño, que Él sea quien compre mi alma, que Él me salve del infierno y me regale el cielo, pero hoy yo quiero dejar que Él me redima. Tú mismo, ahí donde estás, dile a Dios de corazón, confiésale esto y dile: Dios, yo sé que yo he pecado y mi pecado me separa de ti y me condena al lago de fuego, pero te ruego que me perdones, que compres mi alma con la sangre de Cristo, pagando toda la deuda de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y pido que me regales vida eterna en el cielo. Gracias por salvarme. En el nombre de Cristo. Ahora, hermano, hermana, quiero preguntarte a ti: ¿vas a humillarte delante de Dios? ¿Vas a decidir ser fiel a Dios? Vivir una vida santa, una vida piadosa. Si no te has bautizado, vas a decidir bautizarte. Si no te has agregado como miembro de la iglesia, vas a decidir agregarte como miembro de la iglesia. Si no has diezmado, vas a decidir ser fiel a Dios en el diezmo. Si no has dado ofrendas y a misiones, vas a decidir ser fiel en dar a misiones y dar ofrendas arriba del diezmo. Si no has venido cada servicio, vas a decidir ser fiel a venir al templo de Dios, congregarte en la presencia de Dios, ser fiel a Dios, congregado como iglesia. Dios quizá te habló concerniente a evangelizar. Vas a decidir ser fiel a Dios en ir a evangelizar con la iglesia y también tú mismo, tú misma, fielmente compartir el evangelio con otros durante la semana. Quizá Dios te habló en decidir rendir tu vida en tiempo completo al ministerio. Si tú calificas para estar como pastor o como misionero, entonces habla con tu pastor y comienza a prepararte para estar en el ministerio tiempo completo. Y quizá Dios te llame a ti para ser evangelista a tiempo completo, para ser conferencista, predicador tiempo completo. Quizá Dios te llame a ti para ganar almas tiempo completo. Quizá Dios te llame a ti para ir y ayudar en diferentes misiones, en diferentes iglesias, a construir los templos
tiempo completo, lo que Dios te llame a tiempo completo, ríndete a Dios. Dios a todos llama a ser salvos, pero no todos reciben ese llamado, no todos dejan que Cristo les redima. A todos los salvos Dios llama a todos a que vivan vidas santas. No todos deciden vivir una vida santa. A algunos Dios llama, a los que califican, Dios llama a tiempo completo. No todos ellos aceptan ese llamado. Y aún de los que han sido llamados y han sido aceptados y han sido puestos, no todos son fieles toda su vida en ese ministerio, en ese llamamiento. Hermano, hermana, sé fiel a Dios. Si Dios te ha hablado, y Dios sí te ha hablado, puesto que Dios te ha hablado, humíllate delante de Él y sé fiel a Él. Dios, te pido por cada persona escuchando, tu Espíritu Santo hablándoles, convenciéndoles de la veracidad de estas tus palabras. Pido que no sigan viviendo su vida igual, sino que se humillen, se arrepientan y sean fieles a ti. Y pido que tú los bendigas grandemente, que tú los recompenses, los exaltes cuando fuere tiempo. Y pido todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.